Dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Dice Pablo: yo pues, prisionero del Señor, les ruego, escuche, les ruego que ustedes vivan de una manera, ¿cómo dice ahí? Digna de la vocación con que han sido llamados. Versículo 2, que vivan con toda ¿qué? Con humildad y con mansedumbre. ¿Y con qué más? Y con paciencia, soportándoos unos a otros. ¿En qué? En amor. Versículo 3, esforzándose por preservar ¿qué? A ver, vamos, diga, por preservar ¿qué? La unidad. Si usted lo tiene ahí en su Biblia, preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 4, hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Bueno, déjeme le doy un poquito en contexto lo que está pasando aquí con el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo nos da unas instrucciones muy fundamentales para todo el creyente. Él, por ejemplo, nos exhorta en esta escritura, número 1, para que vivamos de manera digna de la vocación con la que usted y yo hemos sido llamados. Número 2, para vivir con humildad y con mansedumbre. También nos exhorta, nos da unas instrucciones el apóstol Pablo para soportarnos los unos a los otros en amor. Y también nos dice que guardemos la unidad del Espíritu pacíficamente. Y también que seamos pacientes. Y precisamente de eso, familia de Dios, hermano que usted está aquí, amigo que nos visita o que visita este lugar, precisamente de eso quiero compartir con ustedes en esta mañana de manera muy práctica, muy sencilla, de manera que podamos ponerlo por práctica. Y el tema, el cual yo quiero presentarles a ustedes en esta mañana, se titula una virtud llamada, ¿cómo? Otra vez se lo voy a decir, una virtud llamada paciencia. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos de los que estamos aquí pueden decir con honestidad, sinceros, que son personas pacientes? A ver, levante su mano. ¿Cuántos pueden decir con honestidad que son pacientes? Que digan, no, hermano, usted no sabe, mire, la paciencia a mí me brota por los poros. Mire, escúcheme, usted y yo vivimos en un tiempo, vivimos en una sociedad donde la gente verdaderamente ha perdido la paciencia completamente. Usted mira en los videos, en redes sociales, por ahí en YouTube, constantemente usted mira gente peleándose, golpeándose por causa de la impaciencia en sus vidas. Hay violencia por causa de la impaciencia. La gente vive constantemente desesperados y frustrados. ¿Algún desesperado que levante su mano? Muy bien, nadie, está bien. Entonces, mire, la desesperación, la frustración viene como resultado de los problemas constantes que nosotros estamos viviendo.
las dificultades que enfrentamos a diario en esta vida. Escúcheme, nos cuesta mucho a todos vivir bajo alguna presión, bajo alguna situación difícil. Y bueno, yo quisiera que antes de avanzar un poquito más, permítame aclararle, para no confundirnos, que cuando estoy hablando de paciencia o ser pacientes, no estamos hablando de esperar en una línea larga afuera del supermercado o querer entrar a una tienda. No estoy hablando de esperar pacientemente 3 horas atorado en el tráfico cuando usted viaja de un lugar a otro. No estoy hablando de tiempo solamente, sino más bien estamos hablando de resistencia. Estamos hablando de aguante, estamos hablando de soporte. Por lo tanto, y teniendo esto un poquito más claro en nuestra mente, otra vez, ¿cuántos de los que estamos aquí somos pacientes en medio de las adversidades de la vida? Yo creo que solamente aquellos que han pasado por una enfermedad, aquellos que han pasado largos periodos en una cama, han podido desarrollar paciencia. Dios desarrolla paciencia en medio de las dificultades más difíciles que podamos tener. Pero si alguien en verdad pudiera decir, usted no levantó su mano, pero créame, algunos de repente nos podemos atrever a levantar la mano y decir, yo soy bien paciente, hermano, usted no sabe, no me conoce. Pero si alguien pudiera decir realmente, si somos usted y yo pacientes, son los de nuestro hogar, ¿sí o no? Son los de nuestra casa. Es la gente con la que convivimos a diario. Por ejemplo, la esposa nos puede decir, nos puede dar datos precisos si el esposo es paciente o no. Mi esposa le podría decir si yo soy paciente o no. Yo le podría decir a usted si mi esposa es paciente o no. Pero también los hijos miran nuestras vidas bajo presión. Nuestros hijos también nos pueden decir si somos personas pacientes o no. Los compañeros de trabajo pueden decirnos también si la paciencia está en nuestra vida. Oiga, y también los hermanos en la iglesia. ¿Cuántos saben que también dentro de la iglesia se mira la impaciencia? La impaciencia. Todos ellos realmente saben si somos pacientes o no. ¿No es así? Bueno, pues entonces con más razón, si las personas que nos rodean pueden notar si somos faltos de paciencia, cuánto más nuestro Padre Celestial, que conoce nuestro corazón, lo más profundo de nuestro ser. Yo no sé, pero tal vez aquí en esta mañana alguien está entre nosotros y que necesita saber o necesita recordar una vez más que la paciencia es otra virtud que todo hijo de Dios, que todo creyente debería de poseer, o al menos, escúcheme, al menos si no la tiene, debería de ir en un constante crecimiento en esa paciencia. Al menos deberíamos de continuar creciendo en ella. Y le digo una cosa, la paciencia es una de las características del andar digno de un cristiano maduro, de un cristiano maduro. Y esto es a lo que el apóstol Pablo nos está exhortando en esta carta a los Efesios. El apóstol Pablo exhorta a los hermanos que se encontraban en esta ciudad de Éfeso. Él les dice, y recordemos lo que leímos, él les dice, os ruego, hermanos, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, con mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Recuerde que esta comunidad de creyentes en la ciudad de Éfeso, ellos luchaban por mantener la unidad. ¿Cuántos, en verdad, si hablamos honestamente, cuántos saben ustedes que mantener la unidad en la iglesia no es fácil? Hoy en día usted encuentra dentro de las iglesias muchas divisiones. Usted encuentra los grupitos que se hacen y que son inevitables. El hermano se siente más confortable con el compadre, el hermano con el cual pueden identificarse, aquellos que son hasta de la misma ciudad, conocieron los mismos lugares y se puede identificar, y eso es muy deleitable. La hermana platicando con la otra hermana que también les gusta convivir,
Pero de alguna manera, sin darnos cuenta, empezamos a vivir una vida dividida dentro de la iglesia también. Las personas que nos pueden visitar, la gente que viene por primera ocasión, ¿qué cree? Lo puede notar, lo puede ver. Entonces, mantener la unidad en el Espíritu no es algo que usted y yo provocamos, sino es algo que el Espíritu hace y nos da, y nosotros solamente lo tenemos que guardar, lo tenemos que mantener. Entonces, esta gente luchaba por mantener la unidad, ya que los judíos en ese tiempo, los judíos que se iban convirtiendo al Señor, ellos rechazaban o hacían a un lado a sus hermanos los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Bueno, el pueblo que no era judío. Ellos estaban siendo rechazados porque habían sido aceptados ahora bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Entre ellos existían muchos conflictos, diversidad de situaciones entre ellos, a los cuales el apóstol Pablo exhortó y animó para que crecieran y para que maduraran. Mire, el apóstol Pablo los exhortó y los animaba para que fueran humildes, para que fueran mansos, pero sobre todo, escúcheme, para que fueran pacientes en el amor de Cristo, para que fueran pacientes. Le pregunto a usted otra vez, ¿cuántos pacientes en el amor de Cristo hay acá? Para avanzar un poquito más, esta virtud llamada paciencia es el producto o es el resultado de la humildad y de la mansedumbre. Déjese, lo repito nuevamente. Esta virtud llamada paciencia es el producto o es el resultado de la humildad y de la mansedumbre. Escúchame con atención esto que le voy a decir. Esta palabra paciencia, en el contexto bíblico tiene como significado aguantar, resistir y soportar algo o a alguien. Esta palabra paciencia tiene como significado aguantar, resistir o soportar algo y también a alguien. El apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 4, lo que leímos, el versículo 2 y 3, vivan con toda humildad y con mansedumbre y con paciencia, oiga, soportándose los unos a los otros en amor. Esta palabra soportarse significa ayudarse, levantarse los unos a los otros en amor. Versículo 3, esforzándose por preservar, guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Todo aquello que ya no es o que no se hace en la paz del Señor, entonces provocará divisiones. Todo aquello que atenta para separar, dividir, hacer a un lado, deberíamos nosotros de rechazarlo y guardar la unidad en el Espíritu. Permítame preguntarle entonces, ¿cuántos de los que estamos aquí otra vez tenemos paciencia? Esa es la pregunta que debería de resonar y ese es algo que deberíamos de meditar constantemente como hijos de Dios. Escúcheme, la paciencia en su contexto bíblico es la virtud de quienes saben sufrir y tolerar los tiempos difíciles y las adversidades a las que nos enfrentamos cada día. La paciencia es esa virtud que nos ayuda a sufrir o tolerar los tiempos difíciles, las adversidades a las que nos encontramos constantemente en la vida diaria, en la vida práctica. Escúcheme, esa es la virtud de sufrir y tolerar los tiempos adversos con fuerza y sin queja y sin murmuración. Sin murmuración. Habiendo aclarado usted esto, ahora permítame preguntarle, ¿cuántos necesitamos más paciencia? Levante su mano. Amén.
Yo creo que todos aquí necesitamos crecer en esta virtud. Necesitamos crecer en esta virtud de la paciencia. Aguantar, soportar cualquier circunstancia difícil sin quejarnos y sin murmurar. Una persona paciente resiste todas las circunstancias negativas que pueden venir a su vida. Resiste todas las circunstancias adversas que puedan enfrentarse en la vida diaria. Yo no sé, pero tal vez aquí hoy mismo usted que vino hoy esté pasando por alguna situación muy difícil en su vida. Y si eso es una realidad, amigo, hermano, que vino hoy, quiero decirle a usted que vino que el Señor nos está hablando hoy a través de su palabra para que aguantemos un poco más, para que resistamos un poco más, para que soportemos con paciencia un poco más. El Señor nos está hablando hoy para que mantengamos la mirada puesta en nuestro Señor Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es soberano. ¿Cuántos saben que Dios es soberano? Amén. Él es soberano. Él sabe lo que hace en nosotros. Él sabe lo que hace con nosotros también. Hasta aquí me estoy explicando. Amén. Bueno, escúcheme, uno de los personajes que fue paciente, muy paciente, y que pudo soportar muchas cosas antes de recibir lo que se le había dicho o lo que se le había prometido de parte de Dios, ese fue Abraham. ¿Cuántos recuerdan a Abraham? Dice la Biblia en Hebreos capítulo 6, versículos 10 al 15. Hebreos 6, versículos 10 al 15. Dice, porque Dios no es como, Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos cada uno de nosotros muestra la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. Versículo 12, a fin de que no seáis como perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe, ¿y qué dice? Y la paciencia heredan las promesas. Versículo 13, pero cuando Dios hizo la promesa en Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo diciendo, ciertamente Abraham te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado, como dice Abraham, con paciencia, ¿qué dice? Obtuvo la promesa. Dice, mediante la fe y la paciencia. Paciencia, virtud o habilidad de soportar todas las cosas difíciles en nuestra vida sin queja y sin murmuración. Mediante la fe y la paciencia, las promesas de Dios en su palabra están seguras. Las promesas de Dios en su palabra están seguras. Escúcheme, Dios había prometido en Génesis capítulo 12, verso 2, que los descendientes de Abraham serían una nación grande. ¿Sí o no? Eso se lo había prometido. Pero Abraham no tenía hijos. Abraham no tenía hijos. Usted ya conoce la historia. En el tiempo determinado por Dios, dice que le nació Isaac, el hijo de la promesa. Este hijo le nació hasta que Abraham, oiga, tuvo 100 años de edad, es lo que dice la Biblia. Hasta entonces vino el hijo de la promesa. Eso usted lo encuentra en Génesis 21:5, usted lo puede buscar. Pero lo más tremendo, familia de Dios, amigo que está aquí, lo más tremendo e interesante de esta historia es que Abraham fue paciente y nunca dudó por incredulidad. Abraham le creyó a Dios, dice la escritura, y le fue contado como ¿qué? Como justicia. Escúcheme, Abraham le creyó a Dios. Abraham resistió. Abraham aguantó. Abraham soportó con paciencia todos los tiempos y las circunstancias adversas que él enfrentó.
Abraham sabía lo que era tener paciencia. Escúcheme, si Jesús nos dijo a nosotros que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, así será. Así será. Él está con nosotros aún en medio de toda circunstancia difícil. ¿Sabe por qué? Porque Él está en nosotros. Él está en nosotros y Él está con nosotros. Él está en nosotros y Él está con nosotros. Esa es una promesa. ¿Alguien cree esto que acabo de decir? Esa es una promesa de Dios. Otro personaje que vamos a mirar rápidamente en la Biblia que fue paciente, ese fue Noé. ¿Alguien recuerda la historia de Noé? Oiga, una cosa es construir una lancha, una cosa es construir un bote, una panga. ¿Algún salvadoreño por aquí? Sí, una panga por ahí. Es que tenemos en la iglesia muchos salvadoreños, hermano. Entonces pupusas no faltan, pupusas no faltan, platanitos, usted sabe. Pero una cosa es construir una barca, un barco, un bote, y otra cosa es construir un arca. Con la capacidad que el Señor le dio, las dimensiones que Dios le dio a Noé. Eso era otra cosa, eso era otra dimensión. Escuche, construir esto en un tiempo o en un lugar desértico y en una época donde ni siquiera conocían la lluvia, eso era una locura. Eso era una locura. ¿Se imagina usted eso? Mirar a Noé construyendo aquello cuando la gente le preguntaba: ¿y qué estás haciendo? Una arca. ¿Y qué es eso? Pues haz de cuenta que es una caja grande. ¿Para qué? Porque va a llover. ¿Y qué es eso? No, tú estás loco, Noé. ¿Verdad? Estás loco. Se burlaban de él. Eso no fue una tarea fácil. Definitivamente la fe, la paciencia y la confianza de Noé debió estar bien afinada, bien alineada en el Señor. Bien afinada en el Señor. ¿Y sabe cuánto tiempo le llevó construir esta arca a Noé? Muchos. Se cree que también fue alrededor de 100 años. Imagínese usted. Escuche esto que le voy a decir, está poderoso. Mientras Noé construía el arca, él les predicaba a la gente acerca del juicio y de la ira venidera de Dios. Hermano, nos compartía al principio que fueron a un lugar muy peligroso y él decía: y estuvimos ahí con algunas personas, compartimos el mensaje del evangelio, y si nos toca morir, gloria a su nombre. Aleluya. Y ya vamos a ver a otro personaje más adelante que vivía de esa manera. Cuando Noé estaba construyendo, abría su boca y le decía a la gente que vendría juicio de Dios sobre ellos si no se arrepentían, si no se arrepentían de su mal corazón. No le creyeron. Vino el gran diluvio que terminó con la raza humana, excepto ¿cuántas personas? ¿Alguien sabe? 8. 8 personas son las únicas que se salvaron. Primera carta de Pedro, versículo 3, capítulo 3, versículo 18 al 20. Miren lo que dice. Primera carta de Pedro 3, 18 al 20. Porque también Cristo murió por los pecados. ¿Cuántas veces? Una sola vez. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando, ¿qué dice ahí? A ver, dígalo fuerte, ¿cuando qué? La paciencia de Dios esperaba. Cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual ¿cuántos dice ahí? En la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvas o salvadas por medio del agua.
De manera, familia de Dios, que también Noé le creyó a Dios. También Noé resistió. También Noé aguantó. También él soportó con paciencia los tiempos y las circunstancias adversas que sufrió en su generación. Santiago dice en el capítulo 5, versos 10 y 11. Santiago 5, versículo 10 y 11. Mire lo que dice. Santiago nos exhorta y nos dice: hermanos míos, tomad como ¿qué? Como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a quienes, a los que sufren. Bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy ¿qué? Compasivo. Misericordioso y compasivo. ¿Cuántos saben que el Señor es muy misericordioso y compasivo? Amén. Y que además, oiga, es paciente con usted y conmigo también. ¿Le digo algo? El Señor ha sido paciente para con nosotros muchas veces, ¿sí o no? Él sabe, Él ha sido paciente con nosotros por la única razón que miramos en segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. Mire usted lo que dice el Señor, muy interesante y es digno de recordar. Dice la palabra del Señor en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no se tarda, ¿qué dice? En cumplir su promesa, según algunos entienden por tardanza, ¿no? Sino que es como es paciente para con nosotros. ¿Por qué es paciente para con nosotros? Dice, porque no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dicho de otra manera, Él es paciente con nosotros porque no quiere que nadie muera eternamente, sino que todos se vuelvan a Él y tengan vida eterna. Oiga, y le pregunto, ¿y cómo nos volvemos a Él? ¿Cómo es que venimos a Él? Escúcheme bien, usted y yo nos volvemos a Él a través de un arrepentimiento real, y de una fe genuina en Jesús y en lo que hizo en la cruz por nosotros. Déjeme se lo repito para que despierte, no se me duerma. Mire, usted y yo nos volvemos o nos acercamos a Dios a través de un arrepentimiento real y verdadero en nuestras vidas y de una fe genuina en Cristo Jesús, el Hijo amado en quien Dios tiene complacencia. Él es el rescate nuestro por medio de su sacrificio. Dice la Escritura que Él tomó la copa de la ira de Dios y por medio de Él usted y yo quedamos justificados delante del Padre por medio de la fe puesta en Él. Hasta aquí, ¿cuántos estamos agradecidos de ese rescate por medio del Señor? Amén. Cristo pagó con su sangre el precio de nuestra salvación. Bendito su nombre. De manera entonces, para avanzar un poquito más, Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno muera, que ninguno perezca, sino que todos procedan a el arrepentimiento. Familia y amigo que está usted hoy aquí, hoy es un buen día para tu arrepentimiento. Hoy es un buen día para que creas. Hoy es un buen día para que deposites toda tu confianza en el Señor Jesucristo. Hoy es un buen día para que abraces por medio de la fe el sacrificio de Jesús realizado en la cruz del Calvario por nuestro pecado. Hoy es un buen día para hacerlo. Hoy es un buen día para hacerlo. Él ha sido paciente contigo, Él ha sido paciente conmigo hasta el día de hoy. ¿Para qué? Bueno, ha sido paciente
para que reconozcamos nuestro pecado, nuestra maldad y nos arrepintamos. Amén. Amén. Nos arrepintamos. Amén. Arrepentirse no es algo que se siente bonito. Podemos llorar, podemos emocionarnos, podemos gritar, hasta caer en el piso. Pero eso no significa arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de mente. Arrepentirse es un cambio de vida. Arrepentirse es un cambio de corazón. Usted ya lo sabe, pero se lo voy a recordar nuevamente. Dice Pablo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 5, versículo 17. Segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿alguno está en Cristo aquí en esta mañana? Amén. Si alguno está en Cristo, ¿qué dice la Escritura? Nueva creación es. Nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas ahora son nuevas. Lo viejo ya pasó. Ahora todo es vida nueva. Escúcheme, ya no estamos bajo la ley, usted y yo. Esas son las cosas viejas. Ya no estamos bajo la ley. Ahora estamos en un tiempo de gracia. En Cristo hay un nuevo pacto que fue firmado con su propia sangre. Amén. Por lo tanto, y para ir concluyendo, el apóstol Pablo también sabía lo que significaba la paciencia. Me impresiona si uno de los personajes, obvio, aparte de nuestro Señor Jesucristo, el que consumó la fe, nuestro ejemplo por excelencia en todas las cosas, pero alguien que en verdad apasiona mi vida, es la vida del apóstol Pablo. Él sabía lo que era resistir, él sabía lo que era aguantar, él sabía lo que era soportar con paciencia los tiempos y las circunstancias adversas que vendrían a su vida después de haber tenido su conversión al Señor. Y todo eso por causa de Cristo, todo eso por causa del Evangelio. De hecho, Él nos presenta una lista grande y muy clara de todas las cosas y las circunstancias que por amor a Cristo enfrentó con paciencia. ¿Le gustaría saber esa lista? Mire lo que él escribe a los Corintios en su segunda carta, capítulo 11, versículos 16 al 31. Segunda carta a los Corintios, versículo 16 al 31 del capítulo 11. Leamos con mucha atención, ya estamos concluyendo. Dice Pablo: otra vez digo, que nadie me tenga por insensato, pero si ustedes lo hacen, recíbanme aunque sea como un insensato, para que yo también me gloríe un poco. Lo que digo, no lo digo como lo diría el Señor, sino como en insensatez, en esta confianza de gloriarme. Versículo 18, pues ya que muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré, porque ustedes, siendo tan sabios, acuérdense que le está hablando a los corintios, dice, con gusto toleran a los insensatos, pues toleran si alguien los esclaviza, si alguien los devora, si alguien se aprovecha de ustedes, si alguien se exalta a sí mismo, si alguien los golpea en el rostro. Para vergüenza mía digo que en comparación nosotros hemos sido débiles, pero en cualquier cosa, en otra cosa que alguien más sea osado, hablo como insensatez, yo soy igualmente osado. Dice el 22, ¿son ellos hebreos? Yo también, dice Pablo. Y aquí empieza Pablo a sacar sus credenciales. ¿Es alguien hebreo o son ellos hebreos? Dice Pablo, yo también. Ellos son israelitas, dice Pablo, yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Dice Pablo, yo también. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio, dice Pablo. Dice, yo más. Si ellos son servidores de Cristo, yo más. En muchos más trabajos, escuchen, en muchas más cárceles, en azotes sin número de veces con frecuencia, en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas.
Una vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Ah, caray, a ver, ¿falsos hermanos? A ver, levanta su mano los falsos hermanos. Se crea. 27. En trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia. Oiga, ¿qué uno dice ahí? Sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Versículo 30. Si tengo que gloriarme, ¿me gloriaré en qué? ¿En qué me gloriaré, dice Pablo? En mi debilidad. De ninguna de las cosas que acabo de mencionar, Pablo se levantaba el cuello. Él se gloriaba mejor en que era débil, en que le hacía falta más crecer, en que le hacía falta más seguir confiando en el Señor. Versículo 31 y último. El Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. ¿Qué le parece todo esto que hablamos ahorita? ¿Tendría paciencia este hombre de Dios? Yo le pregunto a usted que vino, que me está escuchando, ¿alguien de los que estamos aquí ha sido preso por predicar a Cristo? ¿Ha sido golpeado por causa de Cristo? ¿Ha estado en peligro de muerte por su causa? ¿Le han dado 39 latigazos o pedradas? Tal vez ha naufragado en el mar, o tal vez ha cruzado ríos arriesgando su vida por Jesús, o ha sufrido de hambre, ha pasado frío por falta de ropa, o nos preocupamos por las necesidades de otras iglesias. ¿Alguien aquí se puede identificar así con el apóstol Pablo y que diga, yo, hermano? Yo creo que todo lo que hemos estudiado acerca de la paciencia es que en verdad el Señor nos llama a usted y a mí para que le demos el nivel de nuestra paciencia con Dios, que podamos tener la capacidad de soportar toda circunstancia difícil sin queja y sin murmuración. Yo creo que nadie de los que estamos aquí en esta mañana ha experimentado de esta manera este sufrir por causa del Evangelio, por causa de Jesús, como lo hizo el apóstol Pablo. Al contrario, ya voy a terminar, pero si somos honestos, y con mucho respeto se lo digo, pero muchos de nosotros solo con perder las llaves del carro ya estamos bien desesperados. Es verdad. Nos volvemos locos cuando no las encontramos. Aleluya. Cuidado, se le pierde el celular, hermano. Cuidado. La Biblia, la dejó aquí. ¿De quién es esta Biblia? Y del hermano Pedro. ¿No está el hermano Pedro? No hay hermano Pedro. Cuidado, se le pierde el control de la televisión. El celular. Se frustra que hasta le roba la paz, no puede estar tranquilo. Imagínese. Cuidado con que no le agarre la señal del internet en su casa. Se desespera y hasta se pone de mala, ¿sí o no? Lo que le estoy hablando. Imagínese. Cuidado que son las 3 de la tarde, el marido no ha comido y la mujer ya sabe lo que estoy hablando. Aleluya. Ahora con respeto le digo, cuidado a esas mujeres que se le rompió una uña, se angustian, ¿no? Oiga, una mala comida, el mucho tráfico en el freeway, un mal servicio en algún lugar o en un tiempo o en una tienda, en un restaurante, el calor, el frío, la mucha lluvia, el polvo en la calle, etcétera, etcétera. Yo les podría mencionar muchísimos ejemplos de cosas cotidianas y sin sentido que usted y yo enfrentamos a diario y que prueban constantemente nuestra paciencia. Constantemente.
Y constantemente le digo una cosa, fallamos. Amen. Fallamos. Amen. ¿Sí o no? Sí. La realidad de las cosas es que la mayoría de nosotros nos frustramos muy rápido por las cosas de esta tierra. Sí, mano. ¿Cuánto más? Aquellas cosas que tienen que ver con una vida espiritual. Amen. El tiempo se me acabó, Tonight. pero aunque pareciera una broma, familia y hermano que está aquí, estas cosas que le mencioné hace un momento, que son triviales y sin algún valor moral, si estas cosas nos causan molestia, ¿cuánto más sería lo espiritual en nuestra vida? Amen. Si estas cosas que mencioné nos irritan, nos enfadan, nos desesperan, nos desaniman de tal manera que hasta queremos de dejar venir a la iglesia, hasta queremos ya de apartar nuestra confianza y nuestra fe en Cristo. Si estas cosas nos causan molestia, imagínense entonces cuando se trate de sufrir por la causa de Cristo, sufrir por la causa del Evangelio. Permítame desilusionarlo. De hecho, de eso se trata la vida en el Señor. ¿De qué? De sufrir, de ser incómodos. Como creyentes verdaderos, vamos a sufrir de alguna u otra manera. Escúcheme con atención, lo voy a dejar aquí, pero nuestro caminar verdadero con Cristo, oiga bien, nuestro caminar verdadero con Cristo habrá de todo. Habrá traición, habrá soledad, habrá abuso, maltrato, injusticias, persecución, habrá sufrimiento y muchas otras cosas. Amen. No penséis, dice Mateo 10, que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su nuera, su suegra, perdón, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. No crean, dice ustedes, que han venido para establecer la paz. No crean que he venido para establecer la paz en este mundo. No he venido a traer paz, sino pleitos y dificultades. He venido para poner al hijo en contra de su padre, a la hija en contra de su madre, a la nuera en contra de su suegra. El peor enemigo de ustedes lo tendrán en su propia familia. ¿Qué significa esto? Que por causa de predicar el verdadero evangelio y su palabra seremos rechazados, burlados, perseguidos. Habrá pleito, habrá todo tipo de dificultades, y por esta misma razón el Señor nos llama ahora a usted y a mí para que seamos pacientes. Podemos darle